Don Salvador Frausto, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Salvador. Hola Julio, muy buenas tardes. Arturo, qué gusto arrancar la semana platicando con ustedes. Igualmente. Arturo Cano, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Salvador, Julio. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Al menos por nosotros, esta transmisión no se va a interrumpir como ocurrió con la de las autoridades educativas del país. Qué cosa, de veras. ¡Pum! Nomás el discurso del secretario y vámonos tendidos. Salvador Frausto, ¿qué opinas de lo que está pasando en este tema de Mario Delgado, el recorte del calendario escolar, las protestas de la gente, la intervención de la presidenta hoy, más allá de lo que resuelvan en un rato más y digan que regresan a lo anterior o que hagan alguna modificación? Pero ¿cómo has visto este episodio, Salvador? Pues, tremendo papelón, ¿no? De Mario Delgado y las autoridades educativas estatales, que sin un acuerdo previo con la presidenta Claudia Sheinbaum, como quedó claro, quisieron madrugar, adelantarse y declarar que no iban a ir los niños a la escuela hasta el 5 de junio para que pudieran ver el mundial y para que no les diera mucho calor en los salones de clases. Pero lo que queda en evidencia es que se adelantó, quiso madrugar Mario Delgado sin coordinación, sin autorización de la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues ella pues le jaló las orejas en público, tanto que bueno, un papelón desde aquel día hasta la fecha. Ahorita llevan ya varias horas discutiendo el secretario de Educación y las autoridades educativas estatales, y a ver en qué termina. Seguramente ya en un ratito sabremos cuál es la resolución, pero pues destaquemos que el madruguete, sin autorización de la presidenta. Dos, pues poner por encima el mundial, no consultar a los padres de familia, digamos, que fueron los primeros que alzaron la voz y dijeron, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con los niños tanto tiempo ahí? ¿Quién los va a cuidar? Pues ahí hay una serie de consideraciones bastante frívolas que no se tomaron en cuenta y que pues tendrán que haber un correctivo hoy, a ver en qué queda el asunto, aunque por lo que escuché hasta hace un rato, Mario Delgado parecía mantenerse en alguna medida en algún tipo de decisión intermedia, digamos, ¿no? De lo que alcancé a escuchar hace rato en los noticieros de televisión, es que su posición es que, bueno, del 15 de junio en adelante ya nada más van los alumnos a hacerse pato, entonces que a lo mejor puede haber ahí una solución para que los niños puedan ver el mundial. Entonces, sí, me parece que es un despropósito tremendo, una medida improvisada que lo deja exhibido, que no estaba en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues de primer saque es la lectura que veo Sí. que quedó ahí como haciendo un papelón, ¿no? Bien, Salvador. Arturo Cano, ¿qué lectura tienes de este tema tan amplio y al mismo tiempo, pues tan indicativo de las cosas y las formas como se van manejando en estos tiempos? Arturo Cano. Pues efectivamente, como dices, Julio, es un tema muy amplio, tiene muchas aristas, muchos ángulos. Para empezar, por algún lado, llamó la atención que en esta transmisión mochada de la reunión de las autoridades educativas de todo el país, Mario Delgado hizo una arenga de esas que acostumbra desde que se incorporó a plenitud a la 4T, especialmente desde que lo hicieron presidente del partido Morena, porque fue cuando comenzó a utilizar esta retórica más propia de los gobiernos progresistas o de las izquierdas latinoamericanas, que la mera verdad a él le resultaba o le salía muy mal, nunca sonaban sinceras esas expresiones de Mario Delgado aludiendo a los ideales bolivarianos o a la importancia del ciclo progresista en América Latina, como lo hizo en encuentros con personajes como Lula o como Pepe Mujica. Y bueno, pues así sonó igual esta retórica en la que después de este galimatías en el que metió a la misma presidenta de la República,
sale a culpar a ese fantasma que siempre tienen algunos funcionarios de la 4T cuando se les señalan insuficiencias o errores, que es el fantasma neoliberal tecnocrático del pasado. Bueno, pues esta es una herencia de la ley antigua, la visión tecnocrática de la educación. En cambio, la nueva escuela mexicana plantea a la comunidad y el sistema económico es insensible y no tiene manera más que de explotar a las trabajadoras y las deja sin opciones cuando la escuela tiene que cerrar. Aparte de lo que ya señalaba Salvador, en el sentido de que bueno, pues es insuficiente ese enredo o la explicación que están dando. Veremos qué dicen al rato, después de haber cortado esta transmisión, pero muy seguramente pues habrá un ajuste menor, llegarán ahí a una solución intermedia. De la reunión donde tomaron la decisión por unanimidad, yo destacaría varias cosas. Una, la definición del calendario escolar no tiene que ser consultada con los secretarios de Educación de los estados. La ley faculta a la federación para establecer ese calendario, fija entre 185 y 200 días, los que tienen que cumplirse en el calendario escolar. Y si Mario Delgado hizo una consulta fue simplemente porque buscaba el aval de todas las entidades para una decisión ya tomada. En esa reunión hubo varias personas que manifestaron su desacuerdo, la mayor parte lo hicieron en voz bajita, algunos sí habló. Hay un personaje que ahora es secretario de Educación del Estado de Guanajuato, Luis Ignacio Sánchez Gómez, que fue durante unos 10 años administrador de los servicios educativos de la Ciudad de México, donde no están centralizados los servicios educativos, y que manifestó su desacuerdo y dijo, bueno, pues yo no estoy de acuerdo porque en mi estado no tenemos ninguna de esas tres cosas que podrían ser un problema y por las cuales se quiera cortar el calendario. No tenemos calor, no tenemos mundial y no tenemos coordinadora nacional de los trabajadores de la educación. Claro. Bien, está con nosotros ya Daniela Pastrana. Daniela, bienvenida, buenas tardes. Hola. ¿Qué opinas del tema de lo que estamos hablando, Mario Delgado? Recorte al calendario escolar, argumentación de Mario Delgado, contexto. No, yo estaba tratando de escucharles con mucha atención para ver si alguno me podía explicar qué había dicho Mario Delgado. Les juro que intenté varias veces tratar de entender qué nos quería decir con el mensaje de hoy. Y realmente dices, bueno, pero entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo quedamos? ¿Cuántos días quedan? ¿Cuántos días no quedan? Entiendo que ahora pues van a discutirlo y él trataba más bien de explicarlo, como bien dice Arturo, apelando a algo que no se entiende, es del pasado neoliberal, pero eso no tiene que ver un poco con los argumentos que están. Y me parece que al final de cuentas, o sea, yo quisiera entender, veía que había una respuesta de la Unión Nacional de Padres de Familia, había un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuestione la medida ya es mucho, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se ha caracterizado por cuestionar a la 4T, ¿no? Entonces, me parece que ya, si ya la comisión, hasta la comisión te dice que por ahí no, es que hay algo que no debe estar bien. ¿Cómo puedes unificar a tantas voces distintas, que sea la CENTE y la Unión Nacional de Padres de Familia, que son dos cosas tan distintas en contra? Y creo que es una cosa que, independientemente de los motivos que hayan tenido, que, insisto, no han quedado claros. O sea, la presidenta ha dicho, no, lo vamos a revisar, o bueno, que queden las 6 semanas. Entiendo que sería una cosa medio escalonada, hasta ahorita ahí lo he entendido, pero no ha dicho cuál es el motivo de estas medidas.
los argumentos estos que se dan del calor suenan un poco, o sea, del calor y del mundial suenan un poco inverosímiles, porque efectivamente ha habido otros mundiales donde las discusiones se llevan a las clases y no se cancelan las clases. No es la primera vez que hay mundial en México. Y bueno, calor ha habido mucho calor en muchas entidades del país durante muchos, cada verano, ¿no? O sea, sí es cierto que ahora puede haber más calor, pero lo cierto es que, pues con ese criterio ya se hubieran hecho amplios cambios hace muchísimo en muchas entidades donde hay mucho calor. Entonces, no termina de quedar claro y al final de cuentas yo creo que van a tener que hacer un ajuste porque pues, al final de cuentas es algo que en muchos casos limita, en la mayoría de los casos, a las personas que trabajan, a los padres y madres de familia que trabajan, a tomar alguna o a hacer algo con ese tiempo extra que quieren dar para las escuelas, y creo que pues al final no termino de entender qué es lo que ganan con una medida que puede resultar tan impopular. Tu micrófono, Julio. Le di clic y no entró, pero en fin. Gracias, Daniela. Preguntita rápida, respuesta rápida. Salvador Frausto, ¿crees que en el fondo de todo es tratar de evitar las protestas de la gente? Creo que es un cóctel de varios asuntos. Por una parte, debe haber habido algún tipo de negociación con la CENTE para esa medida, pero no queda claro, igual que Daniela, me parece que está muy, muy resbaloso el tema. Simplemente me parece improvisado el asunto, me parece un error político. Trató de ser protagonista, probablemente quiera competir por Colima, Mario Delgado, y quiera tener reflectores encima. Me parece que por ahí hay un cóctel de asuntos que conforme se vayan dando decisiones nos irán quedando claras, Julio. Gracias, Salvador. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Arturo Cano, ¿crees que el factor determinante ha sido la CENTE, la Coordinadora Nacional, o el no llenar de gente las calles de la Ciudad de México para que puedan los visitantes trasladarse con más calma? Arturo. Pues es aligerar el tránsito de la Ciudad de México, sin duda. Por eso ahora, en estas versiones que se deslizan, se habla de que Clara Brugada era la más interesada, y ya Mario Delgado anda por ahí culpando al CENTE, aunque ni le tomen las llamadas al líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es un cóctel al que yo agregaría otros ingredientes. Mario Delgado está en ese cargo, pero ya está con un pie afuera en la SEP. Los rumores son muy fuertes, se va, ya incluso hay una suerte de tensión entre las dos subsecretarias, la de básica y la de media, por quién sería el reemplazo. Está en su cargo desde hace un buen tiempo, sin contar con titular en la jefatura de oficina de la Secretaría, que es una posición clave. Hoy lo acompañó en esta reunión de CONAEDO su asesor, coordinador jurídico, Eurípides Flores, que es recordado por haber operado con torpeza el despido de Marx Arriaga, aunque Marx Arriaga dejó ahí a 3 directores de área que ahora Mario Delgado teme correr. Y me llamó también la atención la ausencia, porque se presentó en su lugar un representante de Luciano Concheiro, que es el administrador de servicios educativos en la Ciudad de México. Tal vez tenía asuntos más importantes que ver el destino del calendario para 1.200.000 alumnos de educación básica en la Ciudad de México. Gracias, Arturo. Daniela Pastrana, preguntas rápidas, respuestas rápidas. ¿Consideras que en lo que estamos viviendo un factor distorsionador es la personalidad y el historial del propio secretario Mario Delgado? Bueno, eso es innegable, Julio, porque pues al final de cuentas Mario Delgado desde el inicio, o sea, para mí y creo que para mucha gente ha sido inexplicable qué hace ahí. Yo lo dije hace mucho tiempo, se supone que tenía que llegar a resolver problemas con la gente, o sea, era el operador político. Decían, bueno, no sabe nada de educación, pero es operador político.
pero operador político no resultó tampoco, porque bueno, uno de los puntos o de los focos amarillos rojos de lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum ha sido precisamente la relación con el magisterio, y ha sido precisamente porque tú pues, no puedes poner de operador político a quien dentro del magisterio se considera que ha estado del lado contrario. ¿Y por qué ha estado del lado contrario? Porque ha votado en contra de los intereses del magisterio en otros momentos. Entonces, es muy extraño elegir como operador político a alguien que va a estar descalificado desde el inicio. Eso en el entendido de que la operación política fuera su principal carta. Pero pues desde la Coca-Cola hasta ahora, lo único que hemos tenido o de lo que vamos a recordar Mario Delgado no es ni la operación política efectiva en la SEP, ni por supuesto el gran programa educativo. Lo que vamos a recordar va a ser precisamente su intento de pactar con la Coca-Cola cuando estamos peleando todos porque los niños tengan unos entornos más sanos, y pues ahora esto de recortar el calendario escolar sin ninguna explicación coherente, ¿no? Y así podemos, o sea, esas son las cosas que se van a estar recordando del paso de Mario Delgado por la SEP. Bien, Daniela, gracias. Antes de ir con Salvador Frausto, déjenme compartir este tuit que puse relacionado con este tema. Dice: parecería un chiste si no fuera una tragedia. Terrible el entreguismo de Alicia Bárcena desde la Semarnat a los más depredadores intereses empresariales extranjeros, no solo en el caso de Coca-Cola. Lo digo, Daniela, con base en lo que acabas de mencionar, porque, o parte de lo que acabas de mencionar, porque es un comunicado de Semarnat México que dice: Semarnat suma a Coca-Cola FEMSA como aliada para fortalecer la limpieza y conservación de playas y costas en México. Como que resulta muy contradictorio y muy preocupante. Pero bueno, Salvador Frausto, como este tema tiene muchas aristas, te pregunto ya para ir cerrando esta parte. Mario Delgado es uno de los personajes que más se mencionan en las quinielas de los presuntos operadores o responsables de la construcción de la narcopolítica que tanto mencionan los opositores y que estaría en las intenciones punitivas del gobierno de Estados Unidos. ¿Consideras que Mario Delgado esté viviendo momentos críticos que lo llevan a hacer estas escaramuzas o que está en una especie de pataleo político, Salvador? Me parece que la salida que le va a quedar a Mario Delgado es buscar la gubernatura de Colima. Hacia allá me parece que es el camino, porque el run, como se ha mencionado hace un momento, de que puede salir de la SEP, de que alguna de las subsecretarias pudiera quedar en esa posición, ya en los círculos morenistas se habla con insistencia de eso, o la propia secretaria de Ciencia, que ya estuvo muy cerca de Claudia Sheinbaum en las áreas educativas de la Ciudad de México, podrían llegar a la SEP a tener algún papel importante. Va a ser las futuras secretarias de la SEP, y hemos visto que Claudia ha sustituido a señores por mujeres en los cambios que ha hecho, casi en todos. Entonces, podría haber por ahí otro de los ajustes que se están mencionando es de Rosa Isela Rodríguez a San Luis Potosí, y algunos incluso he oído que mencionan extrañamente a Mario Delgado para ir hacia Gobernación, pero no me parece creíble esa versión. Otros mencionan a Ricardo Monreal, y hay una baraja de opciones, pero no parecerían que pudieran llegar ahí, no parecen estar tan cercanos a Claudia Sheinbaum, pero sí va a haber reacomodo seguramente en el gabinete a propósito de quienes busquen algunas gubernaturas o algunos otros cargos de elección popular. Ya Claudia se reunió con los diputados y los senadores de Morena, y con su gabinete se ha reunido para decirles, bueno, pues quien quiera participar en la elección del 27 tiene que dejar su cargo. Entonces, en ese mar de movimientos me parece que puede haber ahí una salida
para Mario Delgado, y también por el lado de gobernación probablemente venga algún ajuste. Bien, Salvador Frausto, gracias. Arturo Cano, no sé si los mandaste para postrecito y te lo estoy quemando, pero hay dos fotografías que me parece que dan muy buena cuenta de estas reuniones políticas de Mario Delgado con la nueva dirigencia del partido Morena. Las ponemos y nos dices qué es lo que desde tu punto de vista significan. Sí, Julio, claro. Adelante. Dice, hoy tuve el privilegio de desayunar con Ariadna Montiel, recordamos viejas batallas, anécdotas y compartimos reflexiones sobre nuestro movimiento y los cambios tan profundos que ha logrado en nuestro país de la mano del pueblo de México. Eso fue antes de la reunión del Congreso Nacional que la eligió Ariadna Montiel, pero no deja de tener pues mucho significado político. Y luego hay otra fotografía, Arturo, en la que dice, nos reunimos con nuestra compañera Citlali Hernández para hacer un balance de lo mucho que se avanzó en el trabajo conjunto que hicimos entre la SEP y mujeres, la Secretaría de las Mujeres. Mantendremos el impulso a iniciativas conjuntas, destacando la entrega de la cartilla de derechos de las mujeres, etcétera. Pues muy metido en la política de la cual él fue presidente del Comité Nacional de Morena. ¿Qué nos dices, Arturo? Bueno, no vi ni a Citlali Hernández ni a Ariadna Montiel hacer un paseillo, digamos, por diversas dependencias públicas y reuniéndose con otros secretarios de Estado. Las vimos con Mario Delgado en publicaciones que él mismo promovió en las redes sociales. Una primera lectura sería que, dada la experiencia de Mario Delgado como presidente de Morena y la encomienda que tuvo en una elección presidencial y en elecciones intermedias, pues fueron a pedirle algún consejo las nuevas dirigentes del partido. Otra lectura periodísticamente pertinente es que el secretario no tiene suficientes tareas con la encomienda frente a ese aparato enorme que es la Secretaría de Educación Pública y que se puede dar el lujo de atender asuntos partidistas. Y uno más, sería conveniente preguntarle a personas que aspiran a ser candidatas o candidatos a gobernador en otras entidades, si esto no le da un pasito de ventaja a Mario Delgado sobre otros aspirantes, sobre otras personas que aspiraran a la candidatura en el estado de Colima, del que él procede. Sin embargo, me parece que estas reuniones pues merecen por lo menos preguntarnos cuál es la relación de un funcionario que ahora, de un personaje que fue dirigente político y que ahora ocupa una secretaría tan importante como esta de Educación, reuniéndose con las nuevas dirigentes. La reunión con Citlali también ocurrió, apenas había tomado su nueva encomienda, con el pretexto de que iban a compartir experiencias o hacer un balance de las cosas que hicieron cada uno desde la secretaría a su cargo. Pero no vimos a Citlali reuniéndose con otros secretarios con los que seguramente por ley y por diseño institucional tuvo que colaborar. Bien, Arturo Cano, gracias. Daniela Pastrana, un tema que ha dado mucho de qué hablar, muchísimo, es el tema de la visita de Isabel Díaz Ayuso a México y su desenlace tragicómico dedicada a descansar en Cancún. En fin, ¿qué nos dices sobre este tema, Daniela? Como bien dices, Julio, es un desenlace tragicómico, más cómico para mí que trágico pues tiene que ser tanto para las derechas españolas como para las derechas en México, que no vieron una, o sea, no ganó nadie de nada. Esta mujer, mira, lo que habla, el resultado tan ridículo que hizo, el fracaso tan tremendo que hizo ella y los propios quienes la recibieron aquí, sobre todo Alessandra Rojo de la Vega, es de una ignorancia terrible de lo que es o sea, del sentir del pueblo mexicano. Podía haber venido con muchísimas banderas que seguramente aquí habría tenido algunos grupos que le hubiera parecido interesantes la recepción de esas otras banderas, pero venir exactamente
con Hernán Cortés. Venir con este rollo del rey, con estos colores negros con dorados que se pusieron la corona. Bueno, es realmente desconocer totalmente la historia de México. Bueno, lo más paradójico es que la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, imagínate, el, el torturado ahí por Hernán Cortés, bueno, ni eso es capaz de reivindicar. Entonces, pero habla de un desconocimiento muy, muy, muy profundo de las emociones y de la construcción de nuestra historia, que está, por supuesto, ligada por nuestra propia historia y por lo que fue el exilio español en México y por lo que fue cómo se construyó nuestra izquierda el siglo pasado, emanada del movimiento popular y imbricada fuertemente con el exilio español, que tiene una enorme relación precisamente con el republicanismo. Entonces, venir aquí a tratar de reivindicar eso, y cuando además nosotros hemos tenido nuestro movimiento zapatista, es desconocer profundamente los sentimientos más básicos que hay en la población de México, y pues eso no les iba a salir por ningún lado y no les salió, y creo que el costo lo van a tener las dos partes. Tanto Díaz Ayuso lo ha pagado en España porque le han criticado por todos lados, pero aquí también, en el caso de la alcaldesa, que es muy pragmática y que cambia de camiseta más rápido que un jugador de fútbol, cambia de uno al otro y se pone el color que sea con tal de, se vende al mejor postor. Bueno, pues esta jugada no le salió tampoco. Y entonces pues se van quemando algunos cartuchos. Vamos a ver qué sigue, ¿no? A quién más se inventan que salga y con qué otro tipo de discurso, de reivindicación. Bien, Daniela, gracias. Salvador Frausto, ¿quién te parece que sale más damnificado o dañado de toda esta operación de naufragio Díaz Ayuso? Ricardo Salinas Pliego, anfitrión notable de esta gira, el Partido Acción Nacional, que le prestó solidaridad plena, Alessandra Rojo de la Vega, que queda identificada con un personaje ya de opereta política. ¿Qué te parece? ¿Cuál crees que es la parte más deteriorada en este proceso, Salvador? Sí, me parece que hay claros perdedores y claros ganadores de esta visita de Ayuso. En primer lugar, electoralmente pierde el PAN al asociarse con esta mujer, con esta señora Ayuso de ultraderecha, reunir a sus 4 gobernadores que le quedan y a sus dirigentes en Aguascalientes, con un apoyo decidido con una bandera además tan impopular como es defender a Hernán Cortés y los valores antiderechos. Entonces quedan exhibidos, o sea, se llevaron unas rechiflas tremendas en redes sociales, los panistas que participaron ahí, y a un año de elecciones, identificarse con esa ultraderecha, que además ya el propio presidente del PAN había reculado un poquito de aquel, ya ven que lleva el PAN como 50 relanzamientos, creo que en el primero de este presidente del PAN, que asoció al Partido Azul con familia, familia, libertad, y ¿cuál era el otro valor muy Patria. ¿Patria? ¿Perdón? Patria. Patria, exacto, patria, que se ven los discursos de la ultraderecha europea, del nazismo, del fascismo, etcétera, ¿no? Había reculado un poquito el PAN de esa posición, y ahora vienen y se le entregan a esta señora tan desprestigiada, con tantos problemas, incluso de corrupción en su ciudad, en Madrid. Entonces, pierde el PAN, pierde Alessandra Rojo de la Vega al asociarse también ahí, porque si va a buscar ser candidata a jefa de gobierno, imagínense en una ciudad progresista como la Ciudad de México, aquí ni los conservadores son tan conservadores, entonces, en otros estados sí, pero en la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega ligándose a la ultraderecha, qué necesidad, qué torpeza política. La familia Salinas Pliego, su esposa, el Banco Azteca, también se llevaron una fuerte
rechifla, la misma Ayuso, nada más vino a exponerse y decir, bueno, pues ya me paso medio día en Cancún y me regreso después de que fue vapuleada, tanto en España como en México, y ganadores, pues me parece que genera cierta unidad, el movimiento progresista se une y fija posiciones contra esas posiciones ultraderechistas, con la reivindicación a un personaje, Hernán Cortés, asociado más bien entre nosotros, entre los mexicanos, como alguien más ligado al genocidio que a las conquistas salvadoras del mundo, ¿no? Entonces, pues de ahí me parece que hay ganadores y perdedores. Cerraría diciendo que hay dos muy buenas columnas que les recomiendo, una en La Jornada de un tal Julio Hernández Astillero, que no sé si por aquí se le conoce, y otra de Óscar Cedillo en Milenio, muy interesante sobre este tema, que habla sobre la pobreza intelectual de esta mujer y cómo vino a exhibirse con gran frivolidad. Saludos al gran Óscar Cedillo, que ese sí es columnista de veras. Salvador, gracias por la mención también. Arturo Cano, ¿qué recuperar de toda esta historia tan peculiar de la mujer madrileña que vino aquí a reivindicar a Hernán Cortés y que quiso armar la contrarrevolución ultraderechista y terminó verdaderamente pues en un naufragio político entre el pitorreo fuerte en el propio Reino de España? Arturo Cano. Julio, yo lanzaría una carcajada de 3 segundos y enseguida me volvería a preocupar por la guerra cultural, que es la manera como viven políticas como Isabel Díaz Ayuso la política. No hay que olvidar varios elementos. Jair Bolsonaro no es una alburera intelectual y ganó la presidencia de Brasil. La señora Ayuso es empleada del mes en esa constelación ultraconservadora que encabeza Donald Trump. El PAN y fuerzas de la derecha mexicana pueden caer una y otra vez en esos errores, como el de invitar a personajes así. Ya invitaron en años pasados a María Corina Machado, cuando María Corina Machado estaba muy lejos de ser Nobel. Acababa de participar en una interna de la oposición venezolana y había sacado solamente 2% de los votos, María Corina Machado, cuando la trajo aquí Mariana Gómez del Campo y otros personajes del PAN. Trajeron también al juez que condenó a Lula en un proceso que se ha demostrado ya que fue todo un montaje. Este personaje que luego Bolsonaro hizo, Sergio Moro, que luego Bolsonaro hizo ministro de Justicia, pues ha quedado súper cuestionado por el Tribunal Supremo de Brasil. Esa guerra cultural no la debe dar por ganada la 4T ni las fuerzas progresistas o de izquierda en México. Y llamo la atención de un ángulo. En los últimos meses se ha estado celebrando en distintos lugares del país, convocados por gobernadores, por ayuntamientos, por asociaciones, homenajes a los cristeros, incluso en espacios y con recursos públicos. Los cristeros ya han sido reivindicados por la jerarquía católica, han sido canonizados 25 de esos personajes. Y del lado del Estado laico mexicano no ha habido una reivindicación de las maestras que fueron ultrajadas durante la Guerra Cristera y de los maestros que fueron desorejados o asesinados por los cristeros. Ellos están en el olvido. Bien, Arturo. Daniela Pastrana, sí, lo inmediato, pero ¿qué tanto estamos leyendo bien la batalla cultural? Tú en Canal Red has tenido mucha oportunidad de tener diferentes expresiones de opinantes de diversas partes de Latinoamérica, de España. Realmente lo que vemos en lo inmediato, por ejemplo, este apabullante fracaso de Díaz Ayuso, pero en el fondo, esos grupos de derecha y de ultraderecha en México mantienen la posibilidad de avanzar en esa llamada batalla cultural y debemos seguir cuidándonos de ellos, ¿o crees que están condenados a un fracaso y al ridículo sin mayor consideración, Daniela?
No, a ver, ellos tienen siempre la posibilidad de abrir camino por una cosa que es muy simple. A la hora que se van mejorando las condiciones de vida de la gente, pues la gente gana derechos y la gente quiere más derechos. Y el Estado, los estados y los gobiernos progresistas tienen un límite en tanto que sostienen o mantienen su pacto con el capital. Yo lo acabas de ver ahorita con esto que me parece terrible, esto de la Semarnat y su alianza con la Coca-Cola. Bueno, uno dice, bueno, ¿dónde está la separación del poder político, del poder económico, que es lo que tanto nos dijo Andrés Manuel López Obrador, que era la 4T, ¿no? Entonces, claro, que en tanto existe ese pacto, pues se mantienen una serie de cosas en las que pues vamos a estar habitando las contradicciones y en esa falta de cumplimiento de ciertas expectativas, porque el horizonte de los progresismos, el horizonte de las izquierdas es muy grandote, es cumplir derechos para todos y mejores condiciones de vida materiales para todas y todos. Entonces, en esa medida, la posibilidad de decepción es rápida. Lo hemos visto en distintos gobiernos que se creían muy consolidados y muy fuertes en América Latina y que han pasado por su época de la que nosotros estamos viviendo ahorita y luego han caído en las garras de personajes muy nefastos. Vamos, ahí está Argentina con su derrumbe de una serie de cosas y de logros que se habían ganado, pero hay un montón de casos en los que vamos viendo estas cosas. Entonces, por supuesto que es un trabajo que se tiene que mantener, que el movimiento y el gobierno también tienen que asumir que no hay ningún cheque en blanco, porque hay un porcentaje de la población que está muy en favor o sea, que está totalmente, es que es voto duro de la 4T. Hay otro que está muy en contra y que eso no podemos olvidarlo, son los votos que tuvo Xochitl Gálvez en general, ¿no? Uno que es muy anti 4T. Y hay un circo, el grueso, pues, el voto o el electorado más móvil, que es el que está en medio, que va a estar, por un lado, exigiendo siempre más derechos que se tienen que garantizar y que se tienen que concretar, porque ese es el horizonte de posibilidades que nos plantean los proyectos progresistas. Y en ese gran bloque que está ahí como en medio, que es el que todo el mundo se disputa, pues es que ahí es una opción móvil que puede ser vulnerable a mensajes que son lineales, duros, emocionales, y eso es lo que ha ocurrido en muchos lugares. Entonces, no es una batalla ganada, es una batalla que hay que seguir dando, pero sobre todo, no solo es narrativa. O sea, sí narrativa, pero también se tienen que ir cumpliendo las condiciones y las mejoras materiales de vida de la gente, porque de puras palabras en estos momentos es imposible que se sostenga nada, ¿no? En la medida en la que la gente va mejorando sus condiciones de vida y no nada más es teniendo más recursos o más ingresos o mejores salarios, mejor tiempo para tener calidad de vida con tu familia, con tus espacios de convivencia, mejor. Eso nos ha dicho René Ramírez, que me parece una teoría maravillosa, o sea, en la medida en la que puedes tener más dinero, pero sigues teniendo cero tiempo para hacer nada, para disfrute, para convite, para nada, pues entonces de todas maneras la frustración va a ir creciendo y es donde se cuelan todos estos discursos que son muy lineales y que te ofrecen ahora sí que el cielo y el paraíso gratis, directo y con poco esfuerzo sentada frente a tu teléfono, ¿no? Bien, Daniela, gracias. Salvador Frausto, el tema de Rocha Moya, Sinaloa, que ahí sigue presente. Hoy la propia presidenta fue preguntada acerca de si habría el riesgo de que fuese extraído el gobernador con licencia de aquella entidad. La presidenta ha dicho que no y que ella espera que no sea así. Pero ¿cómo has visto la evolución de ese tema? Que ahí está no solo presente, sino calientito todavía, Salvador. Sí, fíjate que uniría este tema de Rocha Moya a Maru Campos, al tema de Maru Campos,
por un asunto. El viernes pasado publiqué un Millennia, esta central de datos e inteligencia artificial, en la que medimos los sentimientos que generan ciertos actores políticos. Y me salió Rocha Moya con un 93% de desaprobación en redes sociales, es decir, o lo odian, les causa disgusto, miedo, enojo, etcétera, 93%, pero Maru Campos le está pisando los talones con un 91% de rechazo en redes sociales, es decir, son los villanos estos dos gobernadores, bueno, un gobernador con licencia y una gobernadora en funciones, ella en Chihuahua y Rocha Moya en Sinaloa. Y me llamó mucho la atención porque desde 2023 que vengo haciendo estas mediciones, nunca algún político había rebasado el 90% del rechazo en redes sociales. En algún momento Lili Telles y en algún momento Alito Moreno arañaron ese 90%, pero son villanos. Eso quiere decir que políticamente no tienen legitimidad, no tienen fuerza. A Rocha Moya ya se le juzgó por parte de la ciudadanía, independientemente del proceso jurídico, políticamente ya no tiene un valor, es decir, está ya solamente esperando que lleguen las pruebas de Estados Unidos o que avancen las investigaciones por parte de la Fiscalía Nacional Mexicana y de la Fiscalía de Sinaloa. Cualquier indicio que haya va a tener que entrar a un proceso judicial, ya sea en México, ya sea en Estados Unidos. Esos pasos ya los iremos viendo en el futuro reciente. Es una telenovela abierta, ahí está, pero es un cadáver político. Y la gobernadora de Chihuahua está en esa misma situación. Uno, por su relación, su presunta o probable relación con el narcotráfico, y la señora Campos por haberle permitido a 2 agentes de la CIA participar en un operativo en México, dejando unas dudas tremendas. ¿Qué hacían ahí 2 agentes de la CIA acompañando a la Fiscalía de Sinaloa a esos trabajos? Estaban teniendo acceso directo a operativos contra el crimen organizado, estaban asesorando para la creación de grupos paramilitares en Chihuahua. Es decir, las dudas, sobre todo por la actuación de la CIA en México, son muy graves. Es decir, si la CIA quería ser discreta en sus trabajos de espionaje, que los ha hecho desde hace añísimos, vemos el caso Buendía, por decir uno, o el caso de Kiki Camarena, por decir otro, donde hay involucramiento directo de la CIA en esos casos, pero ahora, si quería ser discreta, quedó al descubierto, también midiendo qué dice la gente sobre la CIA. Más del 90% abuchea el trabajo de la CIA, es decir, perdió su labor de secrecía, y esa preocupación, pues por supuesto que es importante en Estados Unidos y es importante para las autoridades mexicanas porque pues daña el trabajo binacional en tareas de seguridad, incluso de inteligencia. Se ha hablado que hay abiertamente un trabajo conjunto, pero ¿qué hacían esos 2 agentes? Eso lo va a tener que aclarar en algún momento Maru Campos, y hay una investigación abierta cuando hay 50 testigos en este momento rindiendo cuentas. Vamos a ver qué da esa investigación, quién autorizó que estuvieran en nuestro territorio, pero estos 2 gobernadores son la pieza central de la disputa entre el PAN y Morena. ¿Quién tiene a los más impresentables? Ahí hay 2 impresentables de 2 partidos, del PAN y de Morena, y esa guerra narrativa va a seguir creciendo y está en boca de todos los mexicanos, y va a ir y va a jugar fuerte, ya está jugando de cara a las elecciones de 2027. Híjole. Salvador, gracias. Arturo Cano, Estados Unidos no está en ninguna disposición de soltar ni tantito el tema de Rocha Moya y los demás 9 implicados. Está ahí todavía la serie de cargos que ha presentado el gran jurado y que luego en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, del Distrito Sur de Nueva York, y todas las gestiones que se han hecho y que México está resistiendo. Pero ¿hasta dónde, Arturo? ¿Crees que México podrá resistir o que tendrá que ceder con la entrega de algunos, de todos, de los 10 implicados, Arturo Cano?
Más allá del destino de estas 10 personas, Julio, creo que la discusión en nuestro país en este momento debería ser algo que hemos abordado en distintas ocasiones aquí. No podíamos aplaudir, como lo hacían algunos sectores de nuestra clase política, la condena a García Luna, no porque pensemos que sea inocente ni por el estilo, sino porque el hecho de que una persona que ocupó un alto cargo en un gobierno mexicano sea juzgado en otro país por vínculos con el narcotráfico, mientras aquí no se le ha podido o no se le ha procesado por nada. Es decir, eh, Trump va a pasar, pero Estados Unidos y México seguirán en el mismo lugar y necesitamos desde este lado construir un sistema de justicia sólido que sea capaz de llevar frente a las leyes, frente a los jueces, a quienes cometan atrocidades como las que han cometido muchos de los delincuentes ahora extraditados a México, o a personas que tengan vínculos con estos grupos delincuenciales sin importar la fuerza política a la que pertenezcan. Se habla de que en este caso, de los balazos a una casa que ya ni siquiera estaba habitada, pues no hay que exagerarlo porque es un acto de propaganda de uno de los grupos. Y sí, pues todo parece, si se mira el video, pues que es un acto de esa naturaleza. La pregunta es, ¿cuál es el entorno social y de seguridad en el estado de Sinaloa y en Culiacán en particular que permite, que hace posible que estos actos de propaganda ocurran sin ninguna consecuencia para quienes los cometen? Bien, Arturo, gracias. Daniela Pastrana, ¿cómo ves la evolución del caso Sinaloa? El tema del propio gobernador, a quien una casa deshabitada propiedad de él fue balaceada por un grupo delictivo que cantaba narcocorridos y que grabó el momento en el que dispararon contra esa fachada. Con Insunza, el senador, que bueno, dice que se mantiene ahí en el terreno de Badiraguato, en fin, ¿qué evolución crees que puede tener este caso, Daniela? Yo creo que ahora sí que por el bien de todos, la Fiscalía General de la República tiene que apresurarse con esa investigación y hacerla de forma muy clara, muy transparente. Tendría que ser evidentemente su prioridad, por lo mismo que ya han estado diciendo. Mira, yo creo que en cuanto a lo de los disparos, yo coincido, es un tema de propaganda típica de algún grupo y que pienso que quizá no deberíamos darle mayores reflectores porque justamente eso es lo que busca, ¿no? Es propaganda pura. Pero ayer que estuve en la marcha de las personas desaparecidas, de las madres buscadoras, ya son 14 años, Julio, ya son 14 años Sí. de hacer esta marcha de la dignidad nacional. Platicaba con muchas de las señoras, pues ya muchas de las que venían a otras marchas decía, oye, pues es que ya no vino no sé quién o no sé quién más, y bueno, pues han enfermado, han muerto. Este es el país, o sea, niveles de impunidad de 90%, arriba de 90%, es que ese es el atorón fundamental. En la medida en la que nosotros no logremos resolver el atorón que tienen las fiscalías, no nada más la federal, por supuesto, sino las estatales, sobre todo las estatales, y los procesos judiciales para que poder avanzar en un sistema de justicia que sí resuelva los casos, que sí resuelva los delitos. Pues le estaremos dando municiones siempre a Estados Unidos para estar atacando, por supuesto, con estas falacias y con estas hipocresías y con estas malas intenciones, que eso claramente es lo que tienen, pero con las municiones que les entregamos al no tener nosotros un sistema de justicia efectivo. Entonces, el reto es muy grande, hay que ir a contracorriente, no nada más se trata de disminuir los delitos, esa es una parte, la prevención, pero esta impunidad tan grande en la que solo uno de cada
10 delitos denunciados, porque aparte están todos los no denunciados, tienen alguna consecuencia, bueno, tiene que ser resuelta, porque de otro modo, pues, seguirán existiendo los Rochas Moyas de muchas formas. Los hemos tenido tantos gobernadores, así que uno dice, bueno, ¿y después qué? ¿No? Los gobernadores, los alcaldes, muchos, o sea, deberíamos también poner el ojo, y eso nunca se pone el ojo, no solo en los agentes estatales, también en el sector empresarial, que pues ni con el pétalo de una rosa se toca, ¿no? Y ahora apenas por la parte fiscal, pero realmente es muy difícil que veamos que algún empresario involucrado en un acto de corrupción tenga alguna consecuencia. Entonces, creo que por ahí pues es una tarea fundamental para que podamos avanzar sin darle estas herramientas, o sea, estas son municiones para ellos, se las regalamos para que con todo cinismo, con toda hipocresía, actúen como actúa ahorita el gobierno de Estados Unidos. Bien, Daniela, muchas gracias. Salvador Frausto, queda espacio para postrecito de 1 o 2 minutos cada cual. Así es que, Salvador, por favor, postrecito. Fíjate, Julio, que me quedé pensando en lo que decía Arturo, de que se debe un homenaje a los maestros rurales asesinados en la Guerra Cristera. Hace 15 o 20 años, quizá más de 20 años, me topé con un caso muy interesante en Tabasco, Zacatecas. Una maestra rural llamada María Murillo, el cura del pueblo ordenó su asesinato en la época de la cristiada, en plena misa, la acusó de estar pervirtiendo a los niños porque decía que daba una educación sexual y socialista. Lo único que la maestra hacía era enseñar el aparato reproductor masculino y femenino, y empezó a introducir esa sola noción en la clase a sus alumnos de primaria, y fueron los cristeros hasta su casa, sacaron a María Murillo, la golpearon, la amarraron de los pies, la arrastraron los cristeros por todo un camino de terracería hasta la iglesia, y a medio camino, que fue lo más atroz, le cortaron los senos y los colgaron en las orillas del camino. Ese caso está documentado por los historiadores de la zona, y pues tuve acceso porque mi familia es de allá, esa historia. Publiqué algo hace 20 años sobre el caso, y me pareció tremendo, porque a partir de ahí hay un montón de maestros rurales que fueron asesinados por esos mismos cristeros a los que fueron reconocidos por el Vaticano, y las autoridades mexicanas no le han dado un reconocimiento suficiente, ya que tenemos gobiernos progresistas desde hace 8 años, suficiente reconocimiento a esos maestros rurales que fueron asesinados por los cristeros. Me parece que es buen momento de recuperar todas esas historias y de conocer las atrocidades de esos pupilos de la iglesia tan radical que se vivió en aquellos años, Julio. Híjole, de veras que es un tema muy importante y además necesario de ir abordando. Gracias, Salvador. Arturo Cano, postrecito, por favor. Bueno, Julio, solamente quiero dejar constancia de mi pésame, de mis condolencias a la familia del profesor chihuahuense Antonio Becerra Gaitán. Murió hace unos días a una edad ya avanzada, pero ¿por qué es conveniente recordar una figura como el profesor Becerra Gaitán, más conocido en Chihuahua como el profe Becerra simplemente? Pues porque en tiempos de pragmatismo se olvidan estas trayectorias marcadas por la congruencia, por el espíritu de lucha. Becerra Gaitán fue un profesor normalista y una figura de la política de Chihuahua durante largos años. Fue candidato del Partido Comunista Mexicano a diversos cargos, en una primera fase sin registro y ya luego con el
registro de las coaliciones de izquierda después de las reformas políticas, y participó también en 1986 pues en la lucha contra el fraude electoral, aquel llamado fraude patriótico que hizo el PRI contra el candidato del PAN. Estamos hablando, por supuesto, de otro PAN y de un momento donde figuras de la izquierda como Becerra Gaitán o Eberto Castillo se sumaron o apoyaron la lucha del PAN por la democracia. Recuerdo aquella visita de Eberto Castillo a Luis H. Álvarez, que estaba en huelga de hambre, para pedirle que levantara la huelga de hambre, que no se dejara morir. Y bueno, pues el profesor Becerra, el profe Becerra, fue pues un personaje como los que quedan pocos, de una sola pieza y congruente hasta el final de sus días. Bien, Arturo Cano, muchas gracias. Daniela Pastrana, por favor, postrecito. Mira, el puño de la palabra, Becerra Gaitán, el comunista más espiado. Híjole, pues sí, qué recuerdos de aquella izquierda y también de aquella derecha, Arturo Cano. Sí, así es. Bien, Daniela Pastrana, postrecito, por favor. Bueno, yo creo que la derecha no ha cambiado tampoco tanto en sus formas, en sus modos, lo estamos viendo pues todos los días en muchos lugares, y justo de eso yo quisiera nada más tener pues dos noticias que para mí son muy esperanzadoras. Una es que finalmente, después de 48 años, se fueron localizados los restos de Esther Felipe y Luis Mónaco, padres de nuestra muy querida compañera Paula Mónaco Felipe. 48 años, ellos y otras miles de personas en ese predio donde a ellos los encontraron. Me parece que es una noticia que da esperanza porque son muchos años, muchísimos años de luchas de las familias por conseguir esto que es la posibilidad, como bien dicen, de saber qué pasó, de tener verdad, de ubicar lo que ocurrió, y que bueno, pues eso, insisto, en el contexto de ayer de las madres, que uno ve que van pasando los años y que ahí siguen una y otra vez dando esas batallas por encontrar a las personas desaparecidas. No importa si son 130,000, 80,000 o 40,000, así fueran 1,000, es una tragedia por donde se le vea, ¿no? El tema de la desaparición deja huellas enormes en la sociedad, y creo que no podemos cerrar los ojos ni olvidarnos. Y el otro es esto, que finalmente fueron liberados por la presión internacional los dos líderes activistas de la flotilla global, la Global Summit Flotilla, que estaban detenidos, secuestrados, que habían sido secuestrados por Israel. Tiago y Said ya están, Said en Barcelona, Tiago en Brasil, también listos para seguir dando la batalla. Y mira, la flotilla, que es la flotilla más grande que se ha movilizado pues en la historia, y al final de cuentas, a pesar de las bajas que ha tenido por los barcos estos que fueron atacados por Israel, pues se está reorganizando hoy en Turquía. Están pues ya en la recta final, a 450 millas de Gaza, y creo que nos toca poner todos los ojos ahí, todas las intenciones, porque están poniendo el cuerpo, ¿no? Estos compañeros que están ahí, por todas y todos nosotros, así como también la gente que resiste en Cuba, o sea, ponen el cuerpo por todos nosotros, y nos toca a nosotros estar acompañándolos, no dejándolos solos, porque pues ahí se están jugando muchas cosas que tienen que ver con nuestra posibilidad de mantener nuestra humanidad. Bien, pues Daniela, Salvador, Arturo, muchas gracias por esta ocasión. Seguimos adelante. Gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego.